¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los individuos más infames en las páginas de la Biblia? Aquellos cuyas acciones resonaron con una oscuridad tan profunda que su legado perdura hasta hoy. Prepárate para un viaje a través de las sombras de la historia sagrada, donde desvelaremos las vidas de los 6 hombres más perversos de las Escrituras. Sus historias no solo te impactarán, sino que te harán reflexionar sobre la naturaleza del mal y la redención. Y te aseguro, el último de ellos te dejará sin aliento. Pero antes de sumergirnos en este abismo de iniquidad, te pido un pequeño favor que no te costará nada. Por favor, suscríbete a nuestro canal y deja tu like para ayudarnos a seguir compartiendo estos misterios con el mundo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el 6º lugar de nuestra lista. En el 6º puesto encontramos al emperador Herodes el Grande, quien gobernó Judea a partir del año 7 a.C. y dejó una huella imborrable en la historia, tanto por sus grandiosas construcciones como por su reinado de tiranía y brutalidad. En el contexto del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Mateo nos relata una historia escalofriante. Herodes, al enterarse de la profecía sobre el nacimiento de un nuevo rey de los judíos, temió que éste pudiera amenazar su propio trono. El miedo y la sed de poder lo llevaron a tomar una decisión atroz: la masacre de los inocentes. Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, con la esperanza de eliminar la amenaza que este nuevo rey de los judíos representaba para su dominio. Esta acción cruel y sanguinaria resultó en la muerte de innumerables niños inocentes, un acto que resonaría a través de los siglos como un símbolo de la inhumanidad que el poder absoluto puede generar. Sin embargo, el plan de Herodes fracasó. José, María y el niño Jesús huyeron a Egipto antes de que la tragedia ocurriera, cumpliendo así la voluntad divina. La maldad de Herodes fue derrotada por el amor, la protección divina y la perseverancia de la Sagrada Familia. En 5º lugar, tenemos al faraón del Éxodo. La narrativa del Éxodo es una de las historias bíblicas más icónicas y poderosas que retrata la lucha del pueblo de Israel por la liberación de la esclavitud en Egipto. En este contexto, el faraón emerge como un antagonista cuya terquedad y maldad se destacan. Todo comenzó cuando Dios escuchó el clamor de los israelitas, quienes sufrían bajo la cruel esclavitud en Egipto. Él llamó a Moisés, un hombre criado en la corte del faraón, para ser el líder del pueblo escogido. Moisés, inicialmente reacio, aceptó esta misión divina y confrontó al faraón con una petición clara: «Deja ir a mi pueblo». Sin embargo, el faraón del Éxodo, cuyo nombre no se menciona en la narrativa, se negó a atender la petición de Moisés. Su resistencia fue obstinada y desafiante. Dios entonces envió plagas como señal de su voluntad, pero aún así el faraón se resistía y se negaba a liberar a los israelitas. Las plagas, que incluían cosas como agua transformada en sangre, ranas, piojos, moscas, úlceras, granizo y tinieblas, eran evidencias impresionantes del poder divino, pero el faraón permanecía inflexible. El conflicto entre Moisés y el faraón culminó en la 10ª plaga, la plaga de la muerte, en la cual Dios instruyó a Moisés a anunciar que a medianoche él pasaría por Egipto y todos los primogénitos serían muertos. Antes de la medianoche, los israelitas recibieron instrucciones específicas de Dios para protegerse de la plaga. Se les instruyó a tomar un cordero sano, sacrificarlo y untar la sangre en los postes de las puertas de sus casas. A medianoche, la 10ª plaga golpeó Egipto. Todos los primogénitos, desde los hijos de los faraones hasta los de los esclavos en las prisiones, fueron muertos. El faraón, profundamente afectado por la muerte de su propio hijo primogénito, finalmente cedió y permitió que los israelitas partieran de Egipto. Él imploró a Moisés que condujera al pueblo fuera de la tierra. En 4º lugar, tenemos al emperador Nabucodonosor. Nabucodonosor gobernó Babilonia durante el siglo VI a.C. y es más conocido por su conquista de Jerusalén y la subsiguiente destrucción de la ciudad sagrada. Los eventos que se desarrollaron durante su reinado están documentados en los libros bíblicos de Reyes, Jeremías y Daniel. El rey Nabucodonosor estaba decidido a expandir su imperio y para ello sitió y finalmente invadió Jerusalén en el 586 a.C. La invasión resultó en la destrucción de la ciudad, incluyendo el saqueo del templo de Salomón, que era el centro espiritual y religioso del pueblo judío.
Este acto de profanación fue devastador para los judíos, quienes vieron su lugar de adoración ser desolado y saqueado. Además, los pocos sobrevivientes de la masacre fueron deportados por Nabucodonosor a Babilonia y forzados a vivir en el exilio. Este periodo de exilio, conocido como el exilio babilónico, duró décadas y trajo sufrimiento y desolación al pueblo judío. En tercer lugar, conoceremos la impresionante historia de Nabucodonosor I. Este fue otro rey babilónico mencionado en el libro de Daniel, capítulo 3. El emperador Nabucodonosor I había construido una enorme estatua de oro en su capital, Babilonia. Él ordenó que todos los habitantes del reino, independientemente de su origen, se postraran y adoraran la estatua siempre que escucharan un determinado sonido. Aquellos que se negaran a hacerlo serían lanzados al horno ardiente. Sadrac, Mesac y Abed-Nego eran 3 jóvenes judíos que servían en el gobierno de Nabucodonosor. Ellos eran fieles a Dios y se negaron a adorar la estatua de oro, pues eso era contrario al mandamiento de adorar solo al Dios de Israel. Su negativa pronto llegó a oídos del rey, quien se enfureció mucho. Nabucodonosor ordenó que trajeran a los 3 jóvenes a su palacio y les dio una segunda oportunidad, ofreciéndoles la oportunidad de arrodillarse y adorar la estatua cuando escucharan la música. Sin embargo, ellos mantuvieron su fe inquebrantable y se negaron nuevamente. Esto enfureció aún más al rey, y él ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal, haciéndolo extremadamente caliente. Los soldados del rey ataron a Sadrac, Mesac y Abed-Nego y los lanzaron al horno. La temperatura era tan alta que los soldados que hicieron esto fueron muertos por el calor. Sin embargo, algo notable sucedió. Cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, vio no 3, sino 4 hombres caminando dentro del fuego. No estaban quemados ni sus ropas estaban dañadas. El cuarto hombre tenía una apariencia divina, y la presencia de Dios estaba con ellos. Sorprendido e impresionado, Nabucodonosor llamó a los 3 jóvenes hebreos fuera del horno. Salieron ilesos, sin siquiera el olor a humo en sus ropas. Nabucodonosor quedó maravillado con el poder del Dios que los 3 jóvenes adoraban y elogió la fe inquebrantable de los 3 jóvenes. Él emitió un decreto proclamando que el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego era el Dios supremo y que nadie debería hablar mal de él bajo pena de castigo. En segundo lugar, tenemos al gran Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios para liderar a su pueblo. Sin embargo, su trayectoria está marcada por elecciones trágicas que lo llevaron a ser rechazado como rey. Saúl inicialmente parecía un hombre adecuado para el papel de liderar Israel. Era alto e impresionante, siendo elegido por el profeta Samuel con la aprobación del pueblo. Al inicio de su reinado, Saúl demostró cualidades de liderazgo, defendiendo a Israel contra enemigos y unificando las tribus bajo su gobierno. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Saúl demostró una serie de actitudes y acciones que lo alejaron de la voluntad de Dios. Una de las primeras transgresiones notables fue cuando, en un momento de impaciencia, él ofreció un sacrificio a Dios en desobediencia directa a las instrucciones del profeta Samuel. Esto demostró su falta de confianza en la orientación divina y su deseo de actuar independientemente de Dios. Otra desobediencia grave ocurrió durante una batalla contra los amalecitas. Dios había ordenado a Saúl que destruyera completamente a este pueblo, pero él perdonó al rey Agag y parte del ganado. Esta acción fue vista como una desobediencia a la orden divina de destrucción total de los enemigos. La envidia y los celos también se convirtieron en características marcantes del reinado de Saúl. Cuando David, un joven pastor, surgió como un héroe al derrotar al gigante Goliat, Saúl sintió envidia de su popularidad e intentó matarlo varias veces. Esto demostró su corazón amargado y una falta de reconocimiento del propósito de Dios para David como el futuro rey de Israel. Además, en momentos de desesperación, Saúl buscó orientación de fuentes prohibidas por la ley de Dios, como una hechicera de Endor. Esta acción fue considerada una abominación y demostró su falta de fe y dependencia de Dios. Debido a sus múltiples desobediencias y falta de arrepentimiento genuino, Dios retiró su bendición de Saúl y lo rechazó como rey. Posteriormente, el rey Saúl sería rodeado por enemigos y muerto en una batalla. Finalmente, el primer lugar no podría ser de otra persona, Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para acompañarlo en su ministerio terrenal. Él tenía la confianza y la cercanía de estar entre los discípulos más próximos del Maestro,
testificando sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, su historia está marcada por el momento trágico en que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. La traición de Judas ocurrió durante la última cena, cuando él acordó secretamente con las autoridades religiosas judías entregar a Jesús a cambio de un pago. Esto se convirtió en el punto de partida para la prisión, juicio y subsiguiente crucifixión de Jesús. La motivación de Judas para su traición aún es objeto de debate y especulación. Algunos argumentan que él estaba descontento con la dirección del ministerio de Jesús o que deseaba que él fuera forzado a demostrar su poder divino en una revuelta contra el dominio romano. Otros sugieren que la codicia financiera era su principal motivo. Independientemente de su motivación, la traición de Judas es vista como uno de los actos más infames y dolorosos de la historia cristiana. Él identificó a Jesús a los soldados romanos con un beso, llevando a la prisión del maestro. Más tarde, Judas, angustiado por lo que había hecho, intentó devolver el dinero de las 30 monedas de plata, pero fue rechazado por las autoridades. Consumido por la culpa y el remordimiento, él acabó suicidándose, un acto que es frecuentemente recordado como un triste epílogo de su traición. Quiero dejar claro aquí que, lamentablemente, existieron muchos otros hombres tan perversos y malvados como los 6 elegidos para este video. Si tienen interés, puedo traer otro video como este. Así que dejen en los comentarios su opinión y recuerden suscribirse al canal. Abrazos y quédense con Dios.